amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén de Morfo Consultores. Bienvenidos a nuestro podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Hoy estoy acompañada de una persona que la vida me pone en el camino, Eduardo Ruiz, un colega psicólogo, comunicador, docente universitario con una maestría en educación. Eduardo, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Hoy estaremos conversando con vos en esta posibilidad tan hermosa que nos da la vida de habernos encontrado, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido ambos, enseñando y compartiendo experiencias de vida en un Congreso Internacional de Resiliencia. Y realmente nuestras vidas se conectan para poder compartir con esta audiencia acerca de nuestras experiencias de vida. Bienvenido, Eduardo Ruiz, desde México. Contanos acerca de vos. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, noches, muy buenos días a la hora que nos escuchen. Como ya comentó doctora, pues mi nombre es Eduardo, soy Eduardo Ruiz Díaz. Muchas gracias por la invitación a este espacio para poder platicar un poco de algunos temas. Y bueno, pues sí, yo me dedico principalmente al ámbito educativo. En nivel superior, trabajo sobre todo en licenciaturas y en posgrados, en maestrías y algunos diplomados. Em, Soy comunicólogo, soy psicólogo, también tengo una maestría en educación y una maestría en sexología humanista. Y pues me da mucho gusto poder platicar esta noche con usted, doctora. Muchísimas gracias, Eduardo. Realmente fue una experiencia exquisita poder escuchar a alguien que tiene muchos haberes, muchos logros, porque has estudiado muchísimo, sos una persona de muy corta edad, pero me hiciste vibrar el corazón contando tu experiencia de vida en un momento donde el mundo está hincado ante el COVID y la pandemia. Y darme cuenta que una persona tiene esa posibilidad de usar sus herramientas para poder salir adelante. Y me invitaron precisamente para poder compartir mi experiencia. El año pasado, pues tuve COVID y fue una experiencia un poco ruda. Entonces, a partir de ahí tuve la posibilidad pues de compartir con ustedes esa experiencia de vida y de ahí salió la oportunidad de conocernos y platicar el día de hoy. Muchísimas gracias por tu apertura, por tu deseo de regalarle a nuestra audiencia esa posibilidad de enterarse cómo es una vida donde no se esperaba el COVID en el día a día, en el día de la juventud, en el día en el que estabas viviendo y enterarte que estás positivo y tener que seguir adelante a pesar de la vicisitud que te atrapa. Sí, pues fue muy complicado al principio, ¿no? Como querer entender qué era lo que estaba pasando. En principio, porque cuando cuando empezamos a escuchar todo esto del COVID, cuando empezamos a ver lo que sucedía, por lo menos a mí en un principio me parecía muy lejano, ¿no? Tuve la posibilidad de que del trabajo nos mandaran a trabajar desde casa, a laborar desde casa, y entonces, la verdad es que sí tenía yo como cierto temor al COVID y no terminaba de entender como por qué, pero yo dije, bueno, pues me tengo que cuidar. Y evitaba salir, la verdad es que solamente salía a lo básico, aprovechando que pues ya me habían mandado a trabajar desde casa, decía yo, pues no tengo que salir. Y solamente salía al súper, incluso muchas cosas las pedía a la casa, la verdura y demás. Em, y en este afán de, pues, de cuidarme, de hacer las cosas, digamos, bien, en algún punto me tocó, ¿no? Yo se lo atribuyo precisamente a la última vez que salí y que mi recorrido fue pasar a un cajero electrónico y de ahí ir a hacer la despensa. A partir de ahí, bueno, esa fue la última vez que salí y como a la semana estaba yo dando un taller en línea, duró una hora el segundo día del taller y cuando terminó el taller, yo me sentía sumamente cansado y opté por recostarme y sin querer me quedé dormido. Me quedé dormido un buen rato y cuando despierto, la verdad es que tenía yo ya mucho dolor
sobre todo en las rodillas y algunas articulaciones. Me desconcerté un poco y de inmediato me fui al doctor como tratando de ver qué podía hacer. El diagnóstico ese día fue que tenía dengue. Entonces, bueno, pues me dieron mi medicamento, me regresé, pero también me dijeron, bueno, te voy a dar algunos otros medicamentos por esta situación de vulnerabilidad en la que ya estás, para evitar que se te pueda complicar con el COVID. Y, y bueno, pues me empastillaron y ya tenía yo como cierto temor. Yo vivo solo y no le avisé a mi familia con la finalidad de no preocuparles, ¿no? Sobre todo a mi madre, a mi abuela. Entonces decidí como aventármelo yo solo. Pues me inyectaba yo solo, yo me encargaba como de todos mi tratamiento y, y pues si antes no salía en ese momento menos. El problema es que los dolores no disminuían y por el contrario, tanto medicamento y que eran unos medicamentos muy fuertes, me empezaron a lastimar el estómago, digamos como toda la parte gástrica. Y entonces una semana después yo le hablaba, bueno, yo le hablaba al doctor y me decía, no, es que tienes que terminarte el tratamiento. Y una semana después opté por ir con otro doctor porque además de estas molestias que persistían, pues empezaba yo a tener ya molestias del estómago. Ya estaba yo comiendo cada vez menos porque me era insoportable poder comer. Y voy con otro doctor y me dice, bueno, pues es que sí es dengue y lo que pasa es que tus medicamentos, las dosis son muy altas, te las voy a bajar. Me quita por ahí un par de medicamentos, me baja otras dosis y sigo igual. 3, 4 días después, en una llamada que tenía yo, en una videollamada que tenía yo con unos amigos, pues un poco a relajo me dicen, oye, es que qué carita, ¿no? Y les digo, no, es que me siento muy mal, o sea, me siento muy mal, ya no aguanto el dolor y particularmente en esta última hora que hemos estado platicando, los dolores se han agudizado mucho. Me dice un amigo, pues sabes qué, paso por ti y nos vamos al doctor. Terminaron pasando por mí, este amigo terminó pasando por mí y bueno, para empezar, por el dolor, ese día me empezó la fiebre y hubo un par de clínicas en donde no me estaban aceptando por los síntomas y por el temor a que fuera COVID. Em, Había sido ya difícil desde los doctores previos porque, por lo menos aquí en la ciudad, varios doctores ya no estaban trabajando. Yo les estoy hablando del mes de mayo del año 2020. Y bueno, termino encontrando una clínica, entro a la clínica y, y al revisar como todas estas posibilidades de qué podría ser, pues el COVID se descarta porque no me había expuesto y no tenía yo los síntomas como, llamémosle, comunes que en ese momento se manejaban para el COVID, para un posible COVID. Yo tenía muchísimo dolor en la espalda, muchísimo dolor en las articulaciones y de pronto ese día fue que me empezó la fiebre. Me empezaron a hacer ultrasonidos, radiografías y un montón de cosas, porque, ya no aguantaba los dolores. Por los medicamentos ya llevaba yo, ese día 2 días sin poder, comer ni tomar nada. Lo único que pude tomar eran sueros, y fuera de eso no podía yo hacer más. Después de una serie de estudios y cosas, me dice la doctora: "Pues lo único que nos queda es que te hagas la prueba del COVID". Pero, pues, aquí en la ciudad solamente en ese momento era un laboratorio el que la estaba haciendo, y me atendían hasta el siguiente día, porque eso ya fue en la noche, le estoy hablando de las 11, 12 de la noche, si no es que más. Y al siguiente día, pues, temprano me voy a hacer la prueba, y curiosamente ese día me di cuenta como de otras cosas que no se habían manifestado. Empezaba yo a tener complicaciones respiratorias, la verdad es que para hacerme la prueba no estuve parado más de 5 minutos, pero fue tiempo suficiente para que yo prácticamente me desmayara en el laboratorio, porque ya mis piernas no me respondían, sentía que no tenía fuerza, la fiebre era como que se elevaba de pronto y de pronto como que volvía a bajar, entonces me puse mal en el laboratorio. Me hicieron la prueba y me regreso a casa. La prueba me la entregan 3 días después y da positivo. Entonces, todo este temor que de por sí ya tenía, pues se incrementa, porque yo decía: "¿Y ahora qué hago?", ¿no?
Si bien estaba yo encerrado y demás, pues tenía yo como el temor de qué sigue, ¿no? No había como una información clara de cuál era el tratamiento para el COVID, no había, pues, no había mucha información que después como que un poco a poco se fue conociendo. Em, y empieza como este peregrinar de un montón de cosas, que se empiezan a atravesar, ¿no? Las cuestiones físicas, pero también como, por lo menos en mi experiencia, como todos estos temores emocionales. De verdad que había días en donde, el malestar era tanto que yo pensaba que no la iba a librar, ¿no? Era un Eh, viaje emocional además, o sea, todo lo que tenías en el cuerpo y también al mismo tiempo viviendo prácticamente una pandemia emocional, claro, un viaje como sin retorno, porque además tenías la experiencia de la novedad. O sea, estamos hablando de mayo. Fuiste de los pioneros en sí, pasar esta situación y además no tener a nadie alrededor de momento. Rescato a ese amigo tuyo, qué valor más increíble sacarte de casa y llevarte, ¿verdad? Qué claro, belleza poder tener una persona que es tan amorosamente cercana para decirte: "No, te ves mal y te voy a llevar". Eh, sí. hermoso. Sí, la verdad es que, y yo particularmente que hago énfasis en esto, es un amigo que tengo más de hace 15 años, ¿no? Nos conocimos en la secundaria, en el primer grado de secundaria. Y entonces nosotros decimos que somos hermanos. De hecho, los amigos con los que estaba yo en esa reunión de Zoom, decimos que somos hermanos. Y bueno, a mí me quedó claro que este momento en el que más los necesitaba, estuvieron conmigo. Nunca nos imaginamos que fuéramos a terminar en el COVID, y digo fuéramos porque después también venía mi preocupación, o sea, me llevó y todo, y pues, oye, ¿cómo estás? Afortunadamente, no se contagió, hizo su debida cuarentena, se hizo los estudios y todo, pero afortunadamente no se contagió. Y sí, o sea, era como bien lo comenta, doctora, este viaje emocional, ¿no? Y empezaron a suceder cosas que me aterrizaban un poco de ese viaje emocional. Por ejemplo, el lugar en el donde vivo, pues a mi vecina le dije, pues es que no puedo salir porque probablemente tenga COVID, ¿no? Antes de tener el resultado. Esa tarde ella me dejó en la puerta, un pastel. Yo soy amante de los pasteles. Entonces me trajo un pastel de chocolate. Y me mandó un mensaje y me dijo: "Te dejé algo y solamente es para recordarte que todo va a estar bien", ¿no? Entonces, como ese tipo de detallitos, de pronto, son los que emocionalmente me alimentaban, ¿no? Este, por una u otra razón, lo fui comentando, bueno, lo comenté con mi familia, mi mamá estaba de: "Te voy a ir a cuidar, voy a ir a verte", pero, pues, también una realidad es que no se puede, ¿no? Este, entonces empezamos a buscar alternativas, familiares, amigos que se fueron como enterando, eh, pues me decían: "¿Qué necesitas?", ¿no? Y es que te voy a pedir medicamento, no, ni lo pidas, yo te lo llevo. Entonces me traían el medicamento, me traían de comer, me traían, pues prácticamente todo lo que yo necesitaba, ¿no? Y otras personas que de pronto también se fueron sumando y que me decían, ¿cómo estás? No, pues mal porque no puedo dormir, ¿no? Empezaba yo a tener muchas pesadillas, además de los malestares físicos, y tengo una amiga psicóloga que trabaja con el mindfulness, y me decía, vamos a hacer unas sesiones, por teléfono, ¿no? Y me hablaba y estábamos un rato y la verdad es que me ayudaba mucho a relajarme. Otra amiga que hace yoga y me decía, te voy a estar respirando contigo. Y yo llevaba días sin dormir, ¿no? Porque era realmente complicado. Y entonces esta amiga me hablaba en la noche, en la madrugada, a veces a las 10 de la noche, a veces a la 1, a veces a las 2. Y me decía, si me veía como, me decía, ¿estás despierto? Y generalmente le decía que sí. Me dice, te voy a llamar. Y ponía música de fondo y empezaba a hablar conmigo, y varias veces me quedaba yo dormido, y cuando ya no me escuchaba o me escuchaba roncar, ella colgaba las llamadas. Y es como yo pude, o ellas colgaban las llamadas, y es como yo pude en estos momentos de tanta ansiedad, porque la verdad es que sí tuve mucha ansiedad, en los que yo podía dormir, ¿no?
Entonces, yo luego empecé la verdad es que a darme cuenta de lo importante que son las redes de apoyo, y, y yo he dicho que me encontré con ángeles en mi camino, ¿no? Con personas que no sé siquiera si sepan lo importantes que fueron para mí en este proceso, porque es un proceso que nos toca vivir solas y solos, por las características de, digamos, de la enfermedad. em, pues no puede haber alguien contigo, porque corre o se pone en riesgo, lo ponemos en riesgo, la ponemos en riesgo, pero aún a la distancia física, sentir como toda la cercanía de estas personas, eso me daba muchas fortalezas. Tengo amigos, amigas que son médicas, médicos, y la verdad es que también, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tal medicamento? ¿Cómo te sientes? Y entonces tuve yo el acompañamiento de varios médicos, ¿no? Digamos, como el médico de cabecera, pero además mis amigos, mis amigas que me estaban todo el tiempo, eh, vigilando, digamos, Monitoreando, ¿sí? y claro, monitoreando, exacto. Y la verdad es que eso a mí me fortaleció mucho. Había días en los que yo decía: "Me tengo que ir al hospital porque ya no puedo", ¿no? Y entonces me hablaban y me decían: "A ver, tranquilo, vamos a respirar y vamos a hacer cosas". Yo siempre he dicho que el COVID también da de una manera como muy extraña. Me siento afortunado aún con todo lo que me pasó, porque sé que hay gente que, pues, termina perdiendo la vida y termina con unas crisis más graves y demás. Y bueno, yo lo pude, con todo este apoyo, gracias a todas y a todos ellos, lo pude trabajar de otra manera. Con Ujú. sus altibajos, porque también me reco o sea, yo jamás había presentado reacciones alérgicas a ningún medicamento. Y justo en este proceso, uno de los medicamentos me hace reacción alérgica, y al segundo día de tomarlo, estaba yo hinchado del pecho a la cabeza, ¿no? Entonces, además del COVID, era la alergia y eran como un montón de cositas que se fueron sumando en ese momento, y que hacía muy complicado el proceso. Pero que, insisto, y de pronto yo digo, creo que lo que podemos hacer es, cuando sabemos de alguien así, es no dejarle solo o sola. El acompañamiento emocional, el estar ahí para alguien, de verdad que creo que es lo que más me ayudó, por lo menos a mí, Ujú. para salir de ese bache, ¿no? Eh, Eduardo, pero quiero rescatar algo importantísimo. Vos dijiste que al principio em, estabas inyectándote solo, o sea, estabas al control, entre comillas, cuando podías todavía de ti mismo. Entonces, de alguna manera te hace enfrentarte a que estás contigo y que, como digo a veces en broma, y tigo pareciera no suficiente y entonces vienen esas otras personas a fortalecerte, pero a fortalecerte desde la posibilidad que tenían. Entonces, igual estaba solo, pero resulta que la voz amiga, la voz de la serenidad, de la confianza, de esa persona que con esa exquisitez de resiliencia te dice, te dejo la torta de chocolate, o sea, tu placer, para que sepas que vas a salir de esto y que vas a salir bien. Entonces, ¿cómo es que te nutre la serenidad, la confianza a tu propio ser y que a pesar de tener que estar en el aislamiento, te sientes que comienzas a tener esa red de apoyo y comienzas a recibir palabras que son alentadoras? ¿Verdad? Muchas veces tenemos que aprender a escoger esas voces. Cuando en medio de una situación, sea COVID o cualquier otra enfermedad, las personas te comienzan a cuestionar, pero ¿qué estás sintiendo? ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Pero por qué? Y lloran y dicen, ellas no nos traen serenidad y confianza. Y tenemos que aprender a decir, no quiero hablar del tema y poder hacer un espacio en nuestra vida y decir, podemos hablar de otra cosa o no conversamos, porque te imaginas que todas tus personas te hubieran comenzado a decir, contanos, sos pionero en el COVID, contanos cómo es, y vos hubieses tenido solo que hablar de lo negativo que estabas pasando, no hubieses tenido todas estas posibilidades de recibir esa paz, de usar esas herramientas que usaron, de ponerte música, de tratar de relajarte,
de acompañarte en una llamada que muchas veces es impresionante lo importante que es sentir que existe alguien a la par y que esa persona va a colgar el teléfono hasta que vos te dormás. Entonces, eso hace una gran diferencia en cómo llevamos la organización interna, cómo es que nuestra pandemia emocional comienza también a ceder frente al acompañamiento, a sentirme que tengo quien está conmigo y saber que o no pueden venir y no pueden estar sentados aquí a la par, aunque algunos lo hicieron, como el que te llevó al hospital, y que la gracia lo acogió y no le dio COVID, por lo menos estando contigo en ese momento, y saber, Eduardo, que tantas personas tienen la posibilidad de apoyar a otros y simplemente dicen, ay, es que no me animo a llamarlo, porque es que no sé qué decirle. O sea, solo llame y diga, estoy contigo. Qué Sí, importante animarse. sí, 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 definitivamente. La verdad es que te escucho, doctora, y sí, no hubo gente que se acercara a mí con a hacerme hablar como de algo que no quisiera hablar o que me generara un malestar. Al contrario, toda la gente que se acercó fue para tenderme la mano desde diferentes situaciones y circunstancias. Por eso, creo que una de las cosas que yo más rescato de esa experiencia es precisamente eso, es precisamente, darme cuenta que no estoy solo, y algo que en lo particular me costaba, ¿no? Que es pedir el reconocer también que a veces se necesita, ¿no? Em, pues me hizo como cambiar el chip, o sea, me hizo darme cuenta de la importancia de estar rodeado de gente que vibre como en esa sintonía. Y la verdad es que eso fue lo que yo siento que me ayudó a salir de muchas formas de este proceso, ¿no? Aún claro, a los tratamientos y demás, pero es que emocionalmente también se vive un caos, ¿no? Emocionalmente también se vive un caos. Yo estuve un mes y medio en cama. Estuve un mes y medio en cama y hubo muchos días de ese mes y medio que yo no me podía levantar de la cama, ¿no? O sea, levantarme al baño un era una cuestión muy difícil, muy complicada por los dolores, por todo el malestar, porque si caminaba yo, bueno, que más bien iba yo como de pasito en pasito, pero si le aceleraba un poco, era la cuestión respiratoria que me costaba muchísimo trabajo, y entonces llega un momento también como de cansancio, emocional, como de muchas cosas, y saber que hay mucha gente que está ahí, la verdad es que sí hizo la diferencia, ¿no? Sí hizo la diferencia para poder ver y enfrentar de otra manera la situación. No, bendito sea cada una de esas personas que estuvieron a tu lado. Ahora, hablábamos acerca de cómo la resiliencia se convierte en un fundamento en medio de toda esta situación. Contanos un poquito de qué ha significado poder resistir, poder aprender y poder trascender en medio de teniendo esa agilidad de levantarte de en medio de esto que no conocíamos, no sabíamos cómo enfrentarlo, pero esa agilidad de levantarte de en medio de las cenizas. Sí, bueno, pues es que al principio, cuando empiezan como los malestares y demás, mi único pensamiento era, pues tengo que aguantar, ¿no? O tengo que, precisamente como usted lo decía, resistir. Sin embargo, la verdad es que no se puede resistir todo el tiempo. O sea, no es como que puedo aguantar, 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 porque llega un momento que no truena. Entonces, más bien fue como empezar ok, sí, sí voy a resistir, pero también tengo que ver de qué voy a echar mano, de qué me voy a agarrar, ¿no? Y fue cuando decidí agarrarme de esas redes de apoyo que le comento, o que he estado comentando, y fue donde también empecé a agradecer, ¿no? A agradecer a la vida, a agradecer a, a un Dios, a agradecer a la energía, agradecer a cada quien cree en diferentes cosas, pero a agradecer porque no estaba yo atravesando solo el proceso, aún dentro de esta soledad que implica el encierro. Y todos estos mensajes que me mandaban, todas estas llamadas, videollamadas,
¿de qué necesitas? Amigos que de pronto me decían, oye, ya estoy afuera de tu departamento, ¿no? Y pues ya lo único que hacía era abrirles el portón y, eléctrico y ya en la puerta ya del departamento, pues me dejaban ahí algo y, y es como darte cuenta de eso, ¿no? Darte cuenta de que hay gente afuera que en algún momento yo decía: "Es que tengo que volver a verles, tengo que volver a ver a esa gente", y era como la esperanza, esa esperanza de saber que eso, o de querer que eso, pasara, y de saber que tenía yo esas herramientas. Y yo de pronto comento, y es cuando también se me prende el foco, ¿no? Y algo que sí recuerdo y tengo, claro fue que yo no decía: "¿Por qué me está pasando esto?", o "¿Por qué a mí?". No lo dije, no lo pensé. Más bien cuando yo empezaba a ver que tenía que encontrarle un sentido, yo decía: "¿Para qué me está pasando? ¿Qué es lo que necesito o qué es lo que puedo aprender de esto?". Y la verdad es que, yo siento que ha sido la lección de vida más grande que he tenido, una lección de vida que me ha hecho ver con otros ojos mi estar en en este mundo, con todo lo que eso implique, de decidir cómo quiero llevar mi vida. Y la verdad es que no es que yo esté arrepentido de cosas que he hecho, ni mucho menos, sino más bien como decir, tengo que encontrar un sentido que me llene de una forma diferente, ¿no? Em, de pronto, como no sé, se me ocurre que ciertos temores por ay, pero qué pueda pasar, y de pronto me di cuenta de lo fugaz que la vida puede ser, ¿no? De saber que con todo lo que yo estaba pasando, un día podía simplemente ya no estar, ¿no? Entonces, como replantear qué quería yo hacer con mi vida, qué quiero hacer con muchas cosas y encontrarle sentido de para qué. De pronto yo encontré un poema que, que nunca me había hecho, más sentido que en ese momento, y es un poema que se llama Cuando me amé de verdad, ¿no? Es un poema de Chaplin y dice muchas cosas, y dice muchas cosas que en ese momento a mí me hacían sentido y que en ese momento para mí fueron importantes, ¿no? Em, Dice, por ejemplo: "Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y en el momento exacto, y entonces pude relajarme". Y bueno, hoy sé que eso tiene nombre y se llama autoestima, ¿no? O, no sé, cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a aceptar todo lo que acontece y que contribuye a mi crecimiento, ¿no? Y como esas cosas que empezaba yo a leer y demás, y que quería yo encontrarle o quería yo que me ayudaran a encontrar ese sentido a mi vida, el sentido al por qué me estaba sucediendo. Y creo que lo hice, ¿no? Que encontré el para qué. Y bueno, yo decía: "¿Ahora qué tengo que aprender de esto?", ¿no? ¿Qué tengo que aprender de esto? Y claro, tenía yo que aprender mucho y tengo mucho que aprender todavía, ¿no? Platicábamos un poquito antes de entrar a la charla, independientemente de esta cuestión del aprendizaje, llamémosle académico, llamémosle, em, en cuestión de títulos, ¿no? Este aprendizaje para la vida, para estar en el aquí y en el ahora, conmigo mismo y con otras personas. Entonces, es como de pronto yo digo, bueno, si tuviera que ponerle como un nombre a eso, yo creo que de esas fortalezas de la resiliencia de las que de pronto se habla, yo rescataría principalmente esas, ¿no? Eh, la gratitud, la esperanza, la espiritualidad y que todo eso me hizo aprender. Me hizo aprender, Qué bello. de pronto dicen, que eso nos lleva a la trascendencia. Yo no sé en ese sentido, ¿no? Me parece también que como decir: "Ya lo hice, ya lo logré", no me siento como en esa circunstancia. Siento que estoy o que sigo en un proceso de aprendizaje, en aprender y reaprender de otra forma, ¿no? Esta experiencia, Ujú. que sí siento que ha servido para colocarme en la vida de una manera distinta. Entonces, eso es, Creo, gran parte cre con lo que me quedo. claro, Eduardo, es que, a ver, creo que el aprendizaje mayor
es que cada momento tiene una vivencia que marca. Entonces, en este proceso específico ha sido increíble porque vos has encontrado muchas cosas dentro de vos que las dabas por un hecho, ¿verdad? El hecho mismo de la vida, el hecho de tener la posibilidad de levantarnos todos los días y seguir adelante con lo que tenemos, creemos que ya lo tenemos y lo damos por sentado. Pero resulta que esta vez tenías la posibilidad de pensar, ok, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido incluso de seguir viviendo? Ok, o sea, no luchamos, sino que realmente disfrutamos el viaje. Que hay dificultades, que hay situaciones adversas, las hay. Pero entonces, rescato en medio de esto dos cosas. Primero que nos ayuda a aceptar lo que no podemos cambiar. Vos no podías cambiar el COVID, estabas contagiado. Aceptar que lo estabas viviendo, sí, pero también podemos cambiar lo que se puede transformar. Eso sí, que ese día a día que antes dábamos por sentado, ahora lo estás disfrutando. Ahora estás encontrando que tiene un sentido. ¿Por qué? Porque se transformó. Entonces, muchas veces la trascendencia quizás se cree que es algo como ya lo logré todo. Incluso alguien por ahí decía, de ser agradecido y vivir en gratitud, siéntete muy orgulloso. Yo decía, cuidado, tenemos que seguir agradecidos. O sea, tenemos que seguir agradecidos con la vida, con lo que creemos y en quien creemos, ese Dios, esa espiritualidad que nos sostiene, porque a final de cuentas estamos en este camino y nos falta tanto, tanto por aprender, nos falta tanto por vivir y esa posibilidad entonces me hace pensar en otro punto y es en cómo vivimos. A final de cuentas, sanar no significa que no hayas tenido COVID. El COVID existió en vos, pero significa que ese COVID ya no controla tu vida, sino que ahora decís como aguas que pasaron, ya no está contigo. Tenemos que seguirnos cuidando, lavándonos las manos, y en protocolo. Sí, amenaza de que hay otras cepas y demás. Sí, pero dime, Eduardo, o sea, toda la vida hay amenazas de situaciones diversas en que podemos sentirnos vulnerables. Entonces, más bien no será que la vida nos está llevando a entender que somos vulnerables y que siempre vamos a necesitar estar en contacto con nuestro ser interior, que tenemos que estar menos preocupados con estar eh, haciendo activistamente y que la vida se convierta en una posibilidad de aprendizaje permanente, donde realmente podamos decir, tenía sentido vivir hoy, mañana también lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor porque es la propuesta diaria. Sí, claro. Yo de pronto decía que una frase también que me hizo mucho sentido fue que cada respiro es una segunda oportunidad, porque es algo como tan cotidiano que hacemos que no reparamos en que lo estamos haciendo hasta que eso es un reto, en mi caso, ¿no? Respirar era difícil. Em, como bien comenta doctora, o sea, sí no puedo negar que lo tuve y que, después de 7 meses, poquito más, sigo teniendo como algunas complicaciones. No puedo correr si yo quisiera aventarme digamos, corriendo varias cuadras, no puedo hacerlo porque me cuesta trabajo. Los cambios de clima, me ponen constantemente como en esta situación de ya me voy a gripar y estoy como cuidándome más que antes. Pero también no pu como bien comenta, no puedo vivir con eso, con ese temor. Y entonces yo también decía, bueno, ¿qué le encontré a eso? Pues también hasta cierto trato de verlo como con humor, trato de verlo como algo que ya pasó, ¿no? Y también decía, yo con el COVID bajé más de 10 kilos, ¿no? Por ese mes y medio que estuve encerrado, que estuve en cama. Y de pronto me decían mis amigos: "No, bueno, pues algo bueno tenías que sacar de aquí". Le digo: "Sí, pues es que con el COVID en mes y medio bajé lo que no bajé con la bariatra en 6 meses", ¿no? Como un poco tratando como de que esto no se convirtiera precisamente
era una carga que me regresara a ese mismo lugar incómodo cada vez que recordara el tema, ¿no? Y por Y esa supuesto que una vez salí de ahí, también busqué apoyo, ¿no? Con mi terapeuta y demás, porque, porque es eso, o sea, no quiero que cada que recuerde el tema, me desmoralice y me dijeran los chavos y me bajoné como lo hacía al principio, porque era recordar situaciones muy, muy complicadas, de verdad. Ya casi para salir, un día se me ocurre brincar un escalón que va de la sala al comedor y me desmayé. Me desmayé media hora por haber brincado un escalón, ¿no? Porque de inmediato se me cortó la respiración, se me nubló la vista, y me desmayé. Y y entonces es como precisamente también, o sea, darme cuenta que había que tomar con calma las cosas, que había que hacer ciertos ajustes, que había que aprender de eso, que aprender a hacer las cosas diferentes. Insisto, o sea, y cuando hablo de este aprendizaje no es como en un sentido de, em, es más bien en el sentido de decir, ¿para qué me está pasando esto? ¿No? Lo que les decía hace rato, ¿cómo ahora me voy a colocar en esta vida que tengo y para hacer cosas? Así es, Eduardo. Yo creo que es un llamado a mirar hacia adentro, valorar la vida misma y tener oportunidad de elegir todos los días la actitud para poder lograr una altitud. No perfección, sino al contrario, aceptar mi vulnerabilidad. Cuando necesito ayuda, buscar a los profesionales que se requieren. Cuando necesito una vida relacional amorosa, buscar a mis amigos y a las personas que sé que me echan porras y que me pueden decir, vamos a salir adelante de esto juntos, estoy con vos, aunque esté o no esté físicamente cerca. Un amigo es un tesoro, un amigo ama en todo tiempo y es un hermano en el tiempo de la angustia. Tal vez no tenemos tanto tiempo porque la vida situacional nos lleva a tener que cumplir con muchas cosas que también tenemos que replantearnos por qué ocupamos tanto el tiempo en hacer y nos damos tan poco tiempo para hacer, para sentir, para pensar, para comernos una naranja y poder realmente en esa sencillez sentir el olor, el sabor, hasta dónde llega, ¿verdad? Esa nutrición, no solamente que entre a mi estómago, sino que realmente me pueda conmover. Y en esas cosas sencillas, yo creo que cada uno tenemos que preguntarnos cuál es de ahora en adelante nuestra postura de vida para poder vivir el día a día, para hacerle frente a lo que no estamos esperando, pero que puede venir. Cualquier situación de vida tiene una posibilidad de enseñarnos, tiene una posibilidad de transformarnos, pero nuestra actitud es la elección. Nosotros podemos elegir vivirlo para aprender, vivirlo para marcar una diferencia, o podemos echarnos a morir y llorar y entonces ahí todas nuestras defensas se bajan y entonces caemos en algo que muchas veces ya no tiene retorno. Eduardo, quisiera por favor pedirte que compartas con nuestra audiencia tal vez unos tips donde puedan decir, sí, yo puedo con estos tips poder vivir este momento, esta situación, indiferentemente de cuál sea, esta adversidad, de una manera positiva en el aprendizaje y que me mueva la vida para poder transformar este momento en algo que marque y que haga la diferencia. Híjole. Bueno, yo creo que algo que a mí me sirvió es precisamente lo que les decía, encontrar no el porqué, ¿no? Que de pronto el porqué es como esta justificación, eh, sino más bien el para qué. El para qué me está sucediendo esto, qué es lo que necesito aprender, qué es lo que puedo aprender para sobrellevar esta situación, cual fuera, ¿no? Creo también que es súper importante voltear a ver nuestras redes de apoyo, voltear a ver esas personas que, con las que podemos contar, porque siempre,
porque creo que siempre, em, sabiendo que tenemos el respaldo de alguien, la carga se puede aligerar, ¿no? Creo que sobre todo eso, y bueno, también la parte eh, de no dejar nuestra salud, ¿no? De lado, que hay que buscar este apoyo desde, las diferentes áreas de la salud que cada quien pudiera estar requiriendo en el momento, porque, creo que a veces tenemos como más esta costumbre no de prevenir, sino de querer subsanar. Entonces, no nos descuidemos porque quizá el prevenir también nos dé otras posibilidades, ¿no? Así Y es. sobre todo eso, o sea, voltear a ver eso que sí tenemos, no lo que nos hace falta, sino lo que sí tenemos. Y a veces con esto del sí tenemos, no me refiero a cuestiones materiales, sino más bien a todo esto, espiritual, emocional, de redes de apoyo que podemos tener y que, creo yo que eso es muy, muy valioso y que a veces no le damos precisamente ese valor. Gracias, Eduardo. Yo creo que has dado en el clavo en cosas importantísimas. Definitivamente revisar nuestra red de apoyo, pero el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Así es que ese que se mostró amigo contigo, hoy está marcado en tu corazón. Les, les puedo compartir que el hecho mismo de poder estar con una persona que te dice, te voy a ayudar, te voy a acompañar. No, no necesariamente te voy a pagar, porque muchas veces ese tema del materialismo echa a perder una relación. Realmente una Claro, persona que es amiga es alguien que te dice la verdad en todo momento y que está ahí para apoyarte y para decirte, vamos a salir juntos adelante. Así es que mostrémonos amigos, busquemos nuestra red de apoyo, hagamos lo que nos corresponde, que es ser responsables de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. No le permitas a los pensamientos negativos y limitantes y al miedo que muchas veces se come realmente las posibilidades de salir de una experiencia adversa. Eduardo, te agradezco muchísimo, te envío un abrazo enorme hasta México. Las fronteras se borraron hace mucho tiempo y esta oportunidad de compartir con vos, estando en Costa Rica y compartir con toda nuestra gente y poder transmitir un mensaje de fe, de amor y esperanza, y especialmente de poder decir, somos humanos y todos necesitamos de otros y todos necesitamos de alguien que nos salve. Eduardo, gracias. Gracias por compartir con nosotros en este espacio Conversaciones con Rocío Mesén. al contrario, doctora, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto poder platicar con usted desde antes de lo que grabamos, con estas charlas que llenan el alma. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias a ustedes, amigos, que están con nosotros hoy. Esperamos que este mensaje usted lo pueda compartir con muchos otros, que podamos juntos llevar mensajes de fe y de esperanza. Y nos vemos el próximo miércoles en otro programa más, en otro podcast, Conversaciones con Rocío Mesén. Por favor, no se lo pierda. Y si le gustó este espacio, por favor, compártalo con muchos, porque este mensaje es para vos, es para todos. Los quiero un montón, les mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros.